Como dijo el presidente chino Xi Jinping, la historia del desarrollo del marxismo es la historia de su continuo desarrollo a manos de Marx, Engels y sus sucesores, de acuerdo con el desarrollo histórico del conocimiento y la praxis. Esta historia es una de autoenriquecimiento continuo a través de la asimilación de todos los formidables logros culturales e intelectuales de la historia de la humanidad. Por lo tanto, el marxismo es capaz de mantener para siempre su atractiva juventud y continuar explorando nuevos problemas en el desarrollo contemporáneo y responder a los nuevos desafíos que enfrenta la humanidad. Cuando visité a Marx en París en el verano de 1844, nos encontramos en completo acuerdo en todos los campos de la teoría y hemos estado trabajando juntos desde entonces. Lo que he hecho toda mi vida es lo que estaba destinado a hacer, que es ser el segundo violín de Marx. Y creo que he hecho un buen trabajo. Me alegro de tener un primer violinista tan grande como Marx. Solo puedo prometer solemnemente servir al proletariado por el resto de mi vida. Espero en el futuro estar a la altura de este honor que se me ha dado. En Manchester, Inglaterra, existe una ruta turística diseñada para conmemorar a Engels. Del Museo de la Ciencia y la Industria a la Biblioteca de Chatham y del Royal Exchange Theatre a la estatua de Engels en First Street, los turistas pueden seguir esta ruta para ver la huella que dejó Engels en su ciudad. En la biblioteca del movimiento de la clase trabajadora en Manchester hay un meticuloso álbum de recortes elaborado, lleno de todo el respeto y el amor que la gente de la ciudad tiene hacia Engels. Este es el álbum de recortes que Ray Whitfield reunió en su investigación sobre Friedrich Engels, sobre el tiempo que pasó aquí en Manchester y Salford en el siglo XIX. Está repleto de documentos, mapas y fotos que nos hablan de la vida de Engels aquí en la ciudad. Engels regresó a Manchester a finales de 1850 y pasó los siguientes 20 años trabajando para la firma Ermen y Engels. De los 30 a los 50 años, el mejor momento de su vida, Engels estuvo dispuesto a hacer este sacrificio por el bien de la causa común con Marx. Engels alquiló una bonita casa en la ciudad para las actividades comerciales y su trato con los capitalistas. Cuando llegó por primera vez a la empresa, trabajó como empleado y subdirector. A pesar de sus escasos ingresos, hizo todo lo posible para ahorrar dinero para apoyar a la familia Marx. Con el aumento paulatino de sus ingresos, su ayuda financiera a Marx también aumentó.
Engels también solía apoyar económicamente a los socialistas perseguidos. Tuvo una vida sencilla y siempre fue frugal, pero fue extremadamente generoso con el partido y sus camaradas. 252 Hyde Road en Manchester, la casa de Engels en las afueras. Es más modesta que la mayoría de las casas de la ciudad. Pero para Engels fue solo cuando regresó aquí, acompañado de su esposa María y en compañía de sus amigos y camaradas dedicados a la investigación teórica, que volvió a ser un hombre libre. Manchester y Londres están a más de 300 kilómetros de distancia. Engels y Marx rara vez se encontraban cara a cara, se comunicaban principalmente a través de cartas. Se han conservado más de 1.300 cartas de ese período. Dan testimonio de su gran amistad y se han convertido en una parte importante del tesoro de la teoría marxista. En las décadas de 1850 y 1860, Marx escribió una gran cantidad de artículos para el New York Tribune por invitación del periódico. Estaba tan ocupado con la investigación sobre economía política en ese momento que a veces le pedía ayuda a Engels. Engels siempre redactaba sus artículos rápidamente y los enviaba a Marx para su publicación. Entre los artículos escritos por Engels y publicados en el New York Tribune, 3 se dedicaron a China. La Segunda Guerra del Opio estaba sucediendo en ese momento. El ejército y el pueblo chino lucharon contra el ejército británico de todas las formas posibles. Cuando los agresores acusaron al ejército chino y al pueblo de realizar una guerra de guerrillas, Engels defendió su justa resistencia. En su artículo Persia-China escribió: en lugar de moralizar sobre las horribles atrocidades de los chinos, como hace la caballeresca prensa inglesa, sería mejor que reconozcamos que esta es una guerra por tierra y hogar. Una guerra popular por el mantenimiento de la nacionalidad china. Engels señaló que el pueblo chino había comenzado a despertar y antes de que pasen muchos años, tendremos que presenciar las luchas a muerte del imperio más antiguo del mundo y el día inaugural de una nueva era para toda Asia. Engels dijo una vez: hay una división del trabajo entre Marx y yo. Mi tarea es publicar nuestras opiniones en periódicos y revistas, especialmente en la lucha contra opiniones hostiles, para que Marx tenga tiempo de escribir su gran obra fundamental. Con ese gran trabajo básico se refiere al Capital. En la frecuente correspondencia entre Marx y Engels, a menudo discutían la estructura del texto, los argumentos importantes y los métodos narrativos del Capital. Cuando Marx encontró dificultades en su investigación, a menudo preguntaba por la opinión de Engels. Y Engels siempre respondió con franqueza y prontitud. A última hora de la tarde del 16 de agosto de 1867, Marx le escribió a Engels después de leer las pruebas de la última hoja impresa del volumen 1 de Capital. Escribió cariñosamente: sin tu sacrificio por mí no hubiera completado el pesado trabajo de estos 3 volúmenes. Te abrazo con gratitud. Durante su estancia en Manchester,
Engels también realizó de forma independiente una amplia gama de estudios multidisciplinarios en campos que incluían la teoría militar, la historia, lingüística, economía, política y ciencias naturales. Estudió la historia militar de las guerras y también los ejércitos de su tiempo. Escribió cientos de artículos sobre el tema. Fue el primero en aplicar el método dialéctico al análisis de eventos militares. También contribuyó con muchas entradas sobre asuntos militares a la Nueva Enciclopedia Americana. Estas actividades teóricas de Engels sentaron las bases sólidas de la ciencia militar marxista. En Gran Bretaña hubo un juego popular llamado Confesiones, que involucró a familiares y amigos preguntándose unos a otros todo tipo de preguntas sobre su personalidad y aficiones. La familia de Marx jugaba a menudo a este juego y a veces se unía a Engels. En el álbum conmemorativo de Jenny, la hija mayor de Marx, había una confesión escrita por Engels. La respuesta de Engels a la pregunta ¿cuál es tu virtud favorita? La respuesta de Engels fue el optimismo. De hecho, Engels nunca se quejó. Al contrario, trabajó con pasión y tenía una amplia gama de pasatiempos. Fue un deportista habitual. Le encantaba montar a caballo y le gustaba viajar. Engels tenía un talento especial para los idiomas. Mientras estuvo en Manchester, estudió ruso, serbio y persa, además de otros muchos idiomas. Cuando se fue de Manchester, estaba muy avanzado en términos de conocimientos, teoría y experiencia. Como él mismo dijo, quien esté dispuesto a trabajar en serio, hará mucho y podrá sobresalir. En septiembre de 1870, Engels finalmente abandonó sus 20 años de vida en el negocio y se mudó de Manchester a Londres. La residencia de Engels en Londres estaba en el 122 de Richter Park Road, a solo 15 minutos a pie de la casa de Marx. Los dos viejos amigos se reunían casi todos los días. Después de regresar a Londres, Engels fue elegido inmediatamente miembro del Comité General de la Asociación Internacional de Trabajadores y ejerció como secretario de comunicación de la Asociación Internacional de Trabajadores en varios países. La Asociación Internacional de Trabajadores fue la primera organización internacional de la clase obrera. Marx fue su alma y su líder práctico. Engels, con su vasta experiencia práctica, sus excelentes habilidades teóricas y sus extraordinarias habilidades lingüísticas, se convirtió en la mano derecha de Marx. El 18 de marzo de 1871, el pueblo de París estalló en un levantamiento. El día 28 se estableció la Comuna de París. Y gritos de ¡Viva la Comuna! Resonaron en toda la plaza del ayuntamiento. Sabiendo que la revolución había estallado en París, Marx y Engels se pusieron firmemente del lado de la gente que estaba asaltando el cielo. Llamaron a la clase trabajadora de todos los países a defender a los parisinos. Refutaron severamente la calumnia de los periódicos burgueses sobre la Comuna y usaron varios canales para dar consejos y sugerencias a la Comuna. Desafortunadamente, los líderes de la Comuna no hicieron caso de sus consejos. Después de una batalla heroica y sangrienta, unos 20.000 rebeldes de la Comuna fueron masacrados y la Comuna de París fue derrotada.
Para resumir la experiencia y las lecciones de la Comuna de París, Marx escribió La Guerra Civil en Francia, que enriqueció y desarrolló la teoría de la revolución proletaria y dictadura proletaria. Más tarde, Engels también escribió sobre las lecciones de la Comuna de París en su artículo sobre la autoridad. Destacó la importancia de la autoridad en la vida política. Esta fue la valiosa experiencia de Engels desde la lucha revolucionaria a sangre y fuego que se convirtió en el principio básico de los partidos políticos marxistas. En la década de 1870, Marx siguió escribiendo El Capital, mientras que Engels asumió un trabajo más práctico para orientar los movimientos internacionales de los trabajadores. Engels jugó un papel destacado en la lucha contra la ideología burguesa y teorías socialistas utópicas en todas sus formas, escribiendo una serie de importantes trabajos teóricos. De 1873 a 1882, Engels realizó un estudio en profundidad de dialéctica en la naturaleza y las ciencias naturales, que fue la continuación del estudio que empezó en Manchester en las décadas de 1850 y 1860. Escribió una gran cantidad de artículos y notas que se publicaron en la Unión Soviética en 1925 con el título de Dialéctica de la Naturaleza. En la Dialéctica de la Naturaleza, Engels discutió la relación dialéctica entre el hombre y la naturaleza. Advirtió que a cada paso se nos recuerda que de ninguna manera gobernamos la naturaleza como vencedor de un pueblo extranjero, como alguien que está fuera de la naturaleza, y que todo nuestro dominio de ella consiste en el hecho de que tengamos la ventaja sobre todos los demás seres de poder conocer y aplicar correctamente sus leyes. En Dialéctica de la Naturaleza, Engels resumió científicamente los importantes logros en el desarrollo de las ciencias naturales a mediados del siglo XIX. Criticó la metafísica y el idealismo en la investigación de las ciencias naturales. Y enriqueció y desarrolló la dialéctica materialista. Las ideas de Engels sobre la relación dialéctica entre el hombre y la naturaleza y sus pensamientos de proteger la ecología es un importante tesoro de la teoría ecologista marxista. Los pensamientos de Xi Jinping sobre la civilización ecológica son una herencia y desarrollo del pensamiento marxista sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, y es el último logro del marxismo en la China contemporánea y el marxismo en el siglo XXI. En Dialéctica de la Naturaleza, Engels señaló: una nación que quiere escalar la cima de la ciencia posiblemente no se las arregle sin un pensamiento teórico. El secretario general Xi Jinping ha citado a menudo esta importante declaración de Engels y señaló: la nación china no puede lograr un gran rejuvenecimiento sin un pensamiento teórico. Estas importantes ideas del presidente chino Xi Jinping son de gran significación práctica para nosotros. Engels nunca escatimó esfuerzos en la difusión del pensamiento marxista. De 1876 a 1878, Engels escribió Anti-Düring, criticando las opiniones incorrectas de Düring y exponiendo de manera integral los principios básicos de la filosofía marxista, la economía política y el socialismo científico. Engels también adaptó algunos capítulos de Anti-Düring en su libro Del socialismo utópico al socialismo científico. Marx dijo de este libro que era la introducción al socialismo científico. Este libro fácil de entender fue traducido a más de 10 idiomas y se convirtió en el trabajo más influyente y de más rápida difusión sobre el socialismo científico en ese momento. Marx pasó los últimos años de su vida
viviendo en el 41 de Mainland Park Road. Debido a una enfermedad de larga duración y al dolor de perder a varios seres queridos, Marx se volvió extremadamente frágil en su vejez. Engels estaba tan preocupado por él que lo visitaba todos los días. El 14 de marzo de 1883, Marx murió. Unos días más tarde, el funeral se celebró en el cementerio de Highgate, en Londres. Engels pronunció un famoso discurso junto a la tumba, alabando la vida de Marx, los grandes logros de la vida de Marx, y señaló que el materialismo histórico y la teoría de la plusvalía fueron dos grandes descubrimientos en la vida de Marx. La noble causa y la camaradería del proletariado habían vinculado estrechamente a Marx y Engels por décadas. Lenin dijo una vez: las leyendas antiguas contienen historias de amistad conmovedoras, y la relación entre ellos supera a las más conmovedoras en la historia de la amistad humana. Engels y Marx trabajaron juntos durante más de 40 años. Juntos fundaron el marxismo, que llevó a la creación del primer partido proletario del mundo y al inicio del movimiento obrero europeo en el siglo XIX. Sin embargo, Engels siempre fue modesto. Dijo: Marx siempre estuvo más arriba, vio más lejos y tuvo una visión más amplia y rápida que todos los demás. Marx era un genio. Los demás, en el mejor de los casos, éramos solo talentosos. Sin él, la teoría no sería ni mucho menos lo que es hoy. Por lo tanto, lleva su nombre con razón. Después de la muerte de Marx, Engels dedicó mucha energía a cotejar y compilar los voluminosos manuscritos, cartas y colecciones de Marx, no solo para preservar adecuadamente la preciosa riqueza del proletariado internacional, sino también para cotejar y publicar los manuscritos póstumos de Marx. El Capital fue la obra más importante de la vida de Marx. Antes de morir había publicado el volumen 1. El resto eran manuscritos inacabados. Marx le dijo a su hija Elaine que esperaba que Engels pudiera hacer algo de aquellos manuscritos. Los líderes del movimiento obrero y los trabajadores avanzados de varios países esperaban con interés la publicación de los otros volúmenes de Capital y Engels era la única persona cualificada para hacer el trabajo. Engels conocía las ideas de Marx, su viejo compañero de armas, mejor que nadie. Tenía una amplia experiencia. Y era el único que podía leer la letra de Marx. El trabajo de limpiar los manuscritos de Marx fue pesado. Engels trabajaba a menudo durante la noche, lo que hizo que recayera en su enfermedad ocular. Para evitar que el avance de la obra se viera afectado, Engels contrató a un asistente. De las 10 a las 17 horas cada día, Engels se tumbaba en el sofá y dictaba el texto, que era transcrito por su asistente. Por la noche, Engels lo leía y corregía algunos errores para que el manuscrito fuera más claro y legible. La edición de los manuscritos del volumen 2 y del volumen 3 de Capital fue ardua.
Con la excepción de algunos textos relativamente completos, la mayoría de los manuscritos estaban fragmentados. Hizo falta invertir mucha energía para editar estos manuscritos inacabados y convertirlos en obras completas y sistemáticas. Después de la muerte de Marx, Engels editó cuidadosamente y finalmente publicó el volumen 2 del Capital en 1885, según los 8 manuscritos que dejó Marx. Después, tras casi 10 años de arduo trabajo, publicó el volumen 3 del Capital en 1894, basado en los principales escritos y algunos fragmentos dejados por Marx. La publicación del volumen 2 y el volumen 3 del Capital supuso el sistema teórico completo del Capital de Marx. De hecho, esta fue la contribución excepcional de Engels a la economía política marxista. Tanto el nombre de Engels como el de Marx estarán grabados para siempre sobre el monumento que es el Capital. Después de su publicación, El Capital se tradujo a muchos idiomas y fue ampliamente distribuido por todo el mundo. Se le conoció como la Biblia de la clase trabajadora. En China, la introducción y publicación del Capital en su totalidad fue el anhelado deseo de muchos revolucionarios e intelectuales progresistas. Durante el período de la Revolución de 1911, Guo Moruo fue decisivo para traducir el Capital al chino. Sin embargo, debido a varias razones, su ambición no se hizo realidad. Después del fracaso de la Revolución de 1911, Chen Xixiu, Pan Dongzhou, Hou Wailu, Wang Zuhua, Jiang Jiayu, Wu Banon, Guo Dali y Wang Yanan, junto con otros que tenían ideales elevados, se dedicaron a traducir el Capital. En esos tiempos difíciles, estos sembradores de semillas sufrieron la persecución del enemigo, la pobreza, la enfermedad y la destrucción de todos los manuscritos traducidos en el fuego de la guerra. Pero después de una década de incansable esfuerzo, finalmente se tradujeron los 3 volúmenes del Capital al chino. Después de la década de 1880, a medida que se desarrollaban las necesidades del movimiento obrero y evolucionaban las condiciones de la lucha obrera, Engels dedicó gran parte de su energía a la publicación, reimpresión y traducción del trabajo de Marx junto con el suyo, añadiendo nuevos prefacios e introducciones que promovieron efectivamente la difusión del marxismo entre los movimientos obreros en varios países y defendió el marxismo en la práctica. A principios de la década de 1890, el Partido Socialdemócrata de Alemania ganó las elecciones parlamentarias, lo que condujo a los cabecillas del partido a albergar ilusiones sobre el Parlamento. El oportunismo de derechas se extendió dentro del partido. Engels decidió publicar Crítica del programa de Gotha, que defendía eficazmente los principios teóricos del socialismo científico. Crítica del programa de Gotha fue escrito por Marx en 1875 como una crítica del programa de Gotha sobre el lasalleanismo, explicando los principios básicos del socialismo científico. Pero a la luz de la situación en ese momento, este artículo no fue publicado. En 1895, Engels escribió una introducción al volumen único de las luchas de clases en Francia, 1848 a 1850. Hizo un resumen completo del curso de la lucha de la clase trabajadora y destacó que el Partido del Proletariado
debe formular nuevas estrategias de lucha acordes con las exigencias de la nueva situación a la luz del cambio de condiciones. Señaló que se debe utilizar el sufragio universal como forma legal de lucha para prepararse para la decisiva batalla futura, pero que no se abandone el derecho a la revolución, porque es el único derecho histórico real. Después de la muerte de Marx, Engels asumió la responsabilidad de guiar solo a los movimientos obreros internacionales. Al mismo tiempo, resumió la lucha del frente teórico durante las últimas décadas, compiló los logros teóricos del marxismo y escribió obras importantes como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y Ludwig Feuerbach y El fin de la filosofía clásica alemana, que expuso sistemáticamente la filosofía marxista y la teoría del socialismo científico. Engels dedicó mucho esfuerzo a la defensa y desarrollo de la filosofía marxista en sus últimos años. Encontraremos que en sus obras y cartas posteriores hizo una exposición más detallada que desarrolla el materialismo histórico. Él expuso científicamente la teoría de la formación y desarrollo del sistema primitivo de comunas. Perfeccionó las dos teorías de la producción y su importancia en el desarrollo de la historia social. Discutió exhaustivamente la interacción de los componentes del sistema orgánico social y su papel en la promoción del desarrollo de la sociedad. Señaló que la teoría de las fuerzas conjuntas sobre la voluntad personal juega un papel en el desarrollo de la historia social. Y discutió sistemáticamente las diferencias y relaciones entre la naturaleza y la historia, las leyes del movimiento natural y el movimiento histórico. Engels concedió gran importancia a la interpretación sistemática y popular del marxismo, que jugó un papel importante en la promoción y popularización del marxismo. A finales de la década de 1880, con el desarrollo de los movimientos obreros, el llamado a fortalecer la unidad internacional del proletariado se hizo cada vez más fuerte. Para evitar que los oportunistas usurpasen la dirección de los movimientos obreros internacionales, Engels ayudó activamente a los partidos políticos marxistas en varios países a establecer nuevas organizaciones internacionales. El 14 de julio de 1889 marcó el centenario de la Revolución Francesa. Ese día, casi 400 delegados de 19 países y regiones se reunieron en París para el Congreso Internacional de Trabajadores Socialistas, que marcó el establecimiento de la Segunda Internacional. Para conmemorar la huelga general de los trabajadores de Chicago, el Congreso decidió esforzarse por la implementación de la jornada de 8 horas y las leyes de protección laboral, convocando una manifestación internacional a gran escala el 1 de mayo de cada año. Desde entonces, el 1 de mayo se ha convertido en una fiesta proletaria internacional. Engels no asistió al Congreso, pero participó en el gran desfile del 1 de mayo en Londres durante 4 años consecutivos. En agosto de 1893, Engels, que entonces tenía más de 70 años, fue invitado a asistir a la ceremonia de clausura del tercer congreso de la Segunda Internacional en Zúrich, Suiza. Cuando el presidente del Congreso anunció la llegada de Engels, la sala de conferencias se llenó de aplausos prolongados y vítores atronadores. Tras el Congreso, Engels visitó Viena y Berlín.
Donde quiera que fuese, fue recibido calurosamente por el Partido Socialdemócrata local y las masas de trabajadores. La gente estaba muy emocionada de ver al gran mentor. Esta es la única imagen de Engels que queda de esa época. En la década de 1890 se estaban produciendo nuevos cambios en el capitalismo europeo y las contradicciones entre países capitalistas se agudizaban cada vez más. Engels era muy consciente de que la economía capitalista estaba cambiando de la competencia al monopolio. Una guerra mundial de una magnitud y una violencia sin precedentes era inevitable. Engels escribió sobre la absoluta imposibilidad de prever cómo acabará todo y sobre quién saldrá victorioso de la lucha. Solo un resultado es absolutamente cierto: el agotamiento general y el establecimiento de condiciones para la victoria última de la clase obrera. Engels pensó profundamente en la sociedad futura. A principios de 1894, en una carta a Engels, Giuseppe Canepa le pidió que expresara en términos simples las ideas básicas de la futura era socialista. Engels escribió en su respuesta, con el siguiente párrafo del manifiesto comunista: «No puedo encontrar uno más adecuado. En lugar de la vieja sociedad burguesa con sus clases y antagonismos de clase, nosotros tendremos una asociación en la que el libre desarrollo de cada individuo es la condición para el libre desarrollo de todos». Engels también creía que la futura sociedad socialista sería una sociedad en constante cambio y reforma. En agosto de 1890, Engels expuso una conclusión extremadamente importante al responder a la pregunta de un amigo sobre el socialismo futuro. La llamada sociedad socialista no es algo que sea inmutable. Debe ser considerada como una sociedad en constante cambio y reforma, como cualquier otro sistema social, dijo Engels. Esta importante conclusión llena de dialéctica histórica se convirtió en la guía fundamental para los marxistas posteriores para liderar la construcción del socialismo, sobre todo los comunistas chinos que contribuyen a desarrollar el socialismo con características chinas. El Partido Comunista de China unió y lideró a las personas de todas las nacionalidades del país para completar la nueva revolución democrática. Fundó la República Popular de China y estableció el sistema socialista básico. Llevó a cabo con éxito el mayor cambio social en la historia de China y sentó la premisa política fundamental y la base institucional para todo el desarrollo y progreso de la China contemporánea. Aunque el proceso de exploración ha experimentado serios giros y vueltas, los avances espectaculares y logros teóricos originales obtenidos por el Partido Comunista de China en la Revolución Socialista y su construcción han aportado una valiosa experiencia, preparación teórica y base material para la creación del socialismo con características chinas en el nuevo periodo histórico. Después de la tercera sesión plenaria del 11º Comité Central del Partido Comunista de China, los comunistas chinos combinaron los principios básicos del socialismo científico con la realidad de China. Resumiendo las experiencias positivas y negativas de la construcción socialista de China y aprendiendo de la experiencia histórica y las lecciones del socialismo mundial, crearon el socialismo con características chinas. Y formó la teoría de Deng Xiaoping, la importante idea de tres representaciones, la perspectiva científica del desarrollo y la ideología socialista de Xi Jinping con características chinas en la nueva era, cosechando grandes logros en la modernización socialista de China.
El 28 de noviembre de 1894, Engels pasó aquí su último cumpleaños, en el 41 de Richter Park Road. Tenía 74 años. Solo unos meses antes, la guerra chino-japonesa de 1894 estalló en el lejano oriente. Engels prestó mucha atención a aquella guerra. En su carta a sus amigos escribió: "No importa cuáles sean las consecuencias directas de la guerra, hay una cosa que será inevitable. Todo el sistema tradicional de la antigua China colapsará por completo". Engels señaló: "La guerra chino-japonesa significa el fin de la antigua China, lo que significa que toda su base económica sufrirá una revolución gradual, pero completa". Posteriormente, el desarrollo de la historia china demostró plenamente la previsión de Engels. La salud de Engels no era la que solía ser. En marzo del año siguiente enfermó. Desarrolló un tumor en el lado derecho de su cuello que se extendió rápidamente. Era un cáncer. 2 meses más tarde, un fuerte dolor lo mantenía despierto todas las noches. Pero a pesar de estar gravemente enfermo, continuó trabajando hasta el final de su vida. El 5 de agosto de 1895, Engels murió. El mundo quedó conmocionado por esta terrible noticia. Más de 150 periódicos en Europa informaron de la noticia de la muerte de Engels, y decenas de periódicos socialistas europeos y estadounidenses publicaron artículos en homenaje a Engels. El proletariado en Europa y América lloró la pérdida de este gran mentor y expresaron su infinita admiración y su nostalgia por él en varios idiomas. Eastbourne es una pequeña ciudad costera de Inglaterra, famosa por su abundante sol y sus verticales acantilados de tiza. Tiene una historia que se remonta a miles de años. Era uno de los lugares de vacaciones favoritos de Engels. El 27 de septiembre de 1895, el mar en Eastbourne estaba tranquilo. De acuerdo con la voluntad de Engels, Frederick Lessner, Edward Bernstein, Eleanor Marx, así como su esposo Edward Aveling, navegaron en un bote de remos y arrojaron la urna de Engels al vasto y agitado mar. Marx dijo una vez afectuosamente: "Friedrich Engels es uno de los representantes más destacados del socialismo contemporáneo". Esta evaluación de Marx demuestra plenamente la valía de Engels y su alto prestigio en el movimiento comunista internacional. Engels no solo hizo contribuciones imborrables al establecimiento de la teoría científica y a la promoción de la causa revolucionaria, sino que también mostró una espiritualidad conmovedora en su larga lucha revolucionaria. La espiritualidad de Engels es rica en contenido. Se manifiesta en su creencia en su lucha de toda la vida por la liberación de las masas, su perseverancia por aferrarse al estandarte de la verdad, el coraje para sacrificarse
por el bien mayor de la causa revolucionaria y su dedicación a la realización de elevados ideales. Hoy sabemos que la vida y el espíritu elevado de Engels, como su obra teórica, se ha convertido en un tesoro del proletariado y de la humanidad en su conjunto. El marxismo nació en el contexto histórico de la primera revolución industrial y el surgimiento del movimiento proletario. En la segunda mitad del siglo XIX, el descubrimiento de la electricidad condujo a la segunda revolución industrial. Marx y Engels prestaron mucha atención a las nuevas tendencias del desarrollo mundial, exploraron constantemente las nuevas cuestiones planteadas por el desarrollo de los tiempos y respondieron a los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad. Hoy vivimos una época de cambios rápidos. El mundo está experimentando un gran cambio que no se había visto en un siglo. Está en auge una nueva fase de revolución científica y tecnológica y transformación industrial. Las estructuras de la economía internacional, la tecnología, la cultura y la seguridad están experimentando un profundo ajuste. El mundo ha entrado en un periodo de cambios turbulentos. La nueva era genera nuevas ideas, mientras que las nuevas ideas guían la nueva práctica. La ideología socialista de Xi Jinping, con características chinas en la nueva era, responde sistemáticamente, utilizando una combinación de teoría y práctica, a preguntas importantes como qué tipo de socialismo con características chinas debemos defender y desarrollar en la nueva era, y cómo debemos defender y desarrollar el socialismo con características chinas. Es el marxismo chino contemporáneo y el marxismo en el siglo XXI, y proporciona una gran fuerza espiritual para la realización del gran rejuvenecimiento de la nación china, y hace importantes contribuciones promoviendo la construcción de una comunidad de destino común y salvaguardar los intereses y valores comunes de la humanidad. En 2021 marcaremos el comienzo del centenario de la fundación del Partido Comunista de China. El Partido Comunista de China liderará al pueblo chino para embarcarse en un nuevo viaje de construcción de un país socialista moderno de manera integral. Seamos un solo corazón y una sola mente, y unámonos más estrechamente con el Comité Central del Partido Comunista Chino, con el camarada Xi Jinping como núcleo, y trabajemos duro juntos para crear una nueva causa histórica en el nuevo curso de construcción de un poderoso país socialista moderno.